La música de Doctor Dapertuto ha sido bien interesante porque eh, hemos podido nosotros con Mauricio, nosotros estuvimos trabajando aproximadamente unos 6 meses antes que empezaran los ensayos y buscando código, buscando referentes, como más o menos hacia dónde iba a ir. Y lo interesante que nosotros ahí recién en este momento empezamos como a darnos cuenta de muchas cosas, de que en el estudio estudiando Meyerhold, estudiando los escritos de Meyerhold, todo lo que hasta el momento está publicado de su manera de trabajar, nos dimos cuenta que, bueno, si bien es cierto, nosotros fuimos tomando elementos de trabajo que vienen desde el Teatro El Soleil de Leonard Mushkin, cosas que vienen del teatro de un poco de Eugenio Barba, o de tendencia del teatro musical, nos dimos cuenta que en realidad Meyerhold ya había propuesto esa manera de trabajar más o menos desde el año 1920 en adelante. Sin querer queriendo, nosotros ya desde la época de Mala Sangre veníamos más o menos en ese camino, ¿te fijas? Entonces nos permitió profundizar mucho más ciertos factores técnicos en cuanto a la utilización de la música y el movimiento. Esa es la característica justamente del teatro del silencio, que no es que la música es un acompañamiento del movimiento, al contrario, la música y el movimiento se ensamblan de tal manera que construyen al mismo tiempo. ¿Por qué construyen al mismo tiempo? Porque son lenguajes que en escena van dialogando. A veces la música va generando a veces atmósfera y son los actores los que generan los tiempos, las melodías, los contrapuntos, o a veces al revés, son los actores los que las imágenes que tú percibes y la música construye el relato. Entonces es una, digamos, un desarrollo técnico que nosotros con Mauricio ya hace unos 25 años que venimos trabajando, pero encontrarnos ya en el estudio profundo de Meyerhold nos dimos cuenta que en realidad estaba harto adelantado, ¿te fijas? Meyerhold es el primero ya en el año, antes del año 30, en hacer ensayar a los actores con un pianista. ¿Te fijas? O En sea, vivo. en vivo. O sea, y todo se hacía. De hecho, hay frases impresionantes de Meyerhold que dice: yo trabajo mejor con un actor que conoce profundamente la música a uno que no la conoce. Otra frase fantástica de Meyerhold: yo sueño con un espectáculo construido 100% sobre la música y después no utilizarla. ¿Te fijas? Entonces él concebía sus espectáculos y concebía al actor para su técnica como una persona que debía conocer profundamente el lenguaje musical, si no, no podía entender los fenómenos de tiempo, los fenómenos de ritmo, los fenómenos de contrapunto, de armonía, que eran vitales para la construcción del espectáculo de Meyerhold. No hay que olvidarse que Meyerhold es el iniciador de lo que hoy día conocemos como el director de escena o el director contemporáneo de teatro, la manera como hoy día a nivel, sobre todo occidental, cómo se dirige el teatro contemporáneo, el iniciador de eso es Meyerhold, un constructor que no solamente se encarga de poner el texto en acción por los actores, de hecho es el primero que saca lo que hasta el día de hoy todavía muchas compañías de teatro conocen como el trabajo de mesa, que primero leen el texto, lo rayan y debaten filosóficamente en torno al texto. Meyerhold agarraba el texto y lo botaba y decía: al final veamos si nos sirve para algo. ¿Te fijas?
Entonces él partía de la base que tenía que moverse inmediatamente, saber cantar, saber bailar, y por eso él colocaba un pianista desde el primer momento para marcarle el tempo y las dinámicas que, bueno, que son esencia de la música. Son ideas con las cuales yo voy trabajando con los músicos. Vamos preparando a petición de Mauricio, que él me pide de antemano una idea para una improvisación sobre una escena bien concreta. Qué sé yo, por ejemplo, el funeral de Lenin, que es muy notorio, ¿no es cierto?, en el espectáculo. Entonces me dice, aquí necesitamos música. Entonces, dentro de la recopilación que yo ya tenía de cantos rusos, de distintas cosas, ¿te fijas?, yo trabajaba con los músicos. Entonces proponíamos un ambiente musical para que los actores puedan improvisar sobre esa música. No improvisan en el vacío, te fijas, improvisan siempre sobre una música concreta. Entonces después, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos vamos dando cuenta que a lo mejor tiene que ser un poco más rápida, o quizás tiene que ser un poco más lenta, o a veces yo la separo, ¿te fijas? O dejo solamente un pedacito y le coloco una música que viene de otra escena. Bueno, y ese ya el trabajo de la construcción que como compositor me toca realizar al interior de la compañía. La escuela Mushkin es así. La escuela Mushkin, desde que el actor coloca un pie en el escenario, hay un sonido que lo acompaña. ¿Te fijas? Entonces, ese sonido, ese músico que está trabajando ahí en el caso del Teatro del Soleil, puede impulsarlo, puede detenerlo, puede desequilibrarlo absolutamente, o puede no acompañarlo. ¿Te fijas? Entonces, desde el primer puede contradecirlo, y generalmente los contradice, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de esos temas están tomados de su fuente original, pero yo las fui transformando y las fui adecuando a las escenas donde se necesitaba, ¿te fijas? La escena de la carretilla, cuando salen caminando todos los personajes de la carretilla, es una canción tradicional rusa que se llama Volga, ¿te fijas? Pero que es mucho más lírica, que es mucho más tranquila, es como suena al principio. Primero Julie la toca en el acordeón, después viene el canto y después yo la transformo y la paso a una marcha, ¿te fijas? Las canciones son recopilaciones que se fueron, bueno, que yo llevé ya a los primeros ensayos de distintas fuentes de música soviética por un lado, cantos tradicionales rusos. Hay muchos cantos tradicionales, había mucho más al principio, ¿ah? Lo que quedó muy poquito en relación a todo lo que se trabajó primero. Cantos tradicionales y algunos cantos polifónicos rusos, como la última canción. ¿Te fijas? La última, cuando sale la nieve, cuando Stalin toma viniendo de la escuela Mushkin, que es la escuela Meyerhold directamente. Si tú tienes el tiempo de realmente meterte a revisar todos los textos, te das cuenta que son los planteamientos y los fundamentos que plantea Meyerhold desde el año, de finales de los años 20 en adelante. Después viene el canto y después yo la transformo y la paso a una marcha, ¿te fijas? Qué sé yo, por ejemplo, hay un canto que la aprendimos a través del maestro Livinsky, que es la canción del Gulag. ¿Te fijas? Cuando aparecen todos los personajes, que la tocamos en versión rock nosotros.
final aparece de nuevo esa misma canción, no sé si se dan cuenta, en la parte final donde ya están los carros, que están todos de negro, que aparece esa canción, pero en versión vals francés, una java que se llama en francés, que la traspaso, que generalmente es para mí fue un reconocimiento al circo de principio del siglo XX. Transformación de todo esto es cuando Meyerhold estudia el mundo del circo, sobre todo el circo ruso, ¿te fijas? Y se lleva a sus actores a trabajar al circo y se trae mucha gente de circo a trabajar con él, ¿te fijas? Entonces ahí desarrollan todo este fenómeno que posteriormente se va a llamar el equilibrio precario en el teatro, una serie de elementos que todos son elementos que vienen del circo, ¿te fijas? Que vienen del artista de circo. Entonces ese gran cambio, ¿te fijas? Que sobre todo en la década del 30 Meyerhold desarrolla con gran asertividad, el teatro contemporáneo lo tiene absolutamente incorporado, y por supuesto el teatro en silencio que está en esa línea.